Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y lléname a la cruz, donde solo existes tú. Bienvenidos a una transmisión más, un día donde vamos a compartir la palabra del Señor y es una alegría estar juntos otra vez. Sabemos que cada día que nos ponemos a leer la palabra del Señor, algo lindo Él ha preparado para nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy, muy común a todos nosotros, algo por lo que todos hemos pasado en algún momento. Vamos a hablar del temor. Y antes de empezar quiero leer la definición de la RAE, la Real Academia Española, y dice que el temor es la pasión del ánimo de huir de aquello que se considera dañoso. O sea, cuando nos sentimos que estamos frente a una situación de peligro, algo que no podemos manejar, huimos. Por ejemplo, cuando estamos en el campo caminando y vemos una serpiente, lo primero que hacemos es salir corriendo. Bueno, y hasta ahí está bien, porque no nos genera problemas, pero el problema es cuando el temor empieza a limitar nuestra vida y empezamos a dejar de hacer cosas o evitar ciertas situaciones para no tener esta sensación tan fea, tan incómoda que es el temor. Y bueno, hay diferentes tipos de temor. Podemos tener temor a no cumplir con las expectativas de nuestros familiares, de las personas que nos rodean. Muchas veces la gente tiene la idea de quizás de nosotros como personas que ayudan o que siempre están presentes, y quizás tenemos el miedo a perder la aprobación de esas personas. Entonces, por ese temor es que tratamos de siempre contentar a las personas. Quizás damos más de lo que tendríamos que dar o más de lo que tenemos por el temor a no perder esa aprobación, por temor a no perder ese amor de esas personas. Muchas veces tenemos temor al rechazo, que es otro temor muy frecuente, aunque quizás a veces no lo identificamos, pero en algún momento de nuestra vida, ya sea en nuestra infancia o la adolescencia, hemos vivido situaciones en las que nos hemos sentido rechazados, nos hemos sentido quizás criticados, y en el momento quizás
pasamos esa situación y bueno, logramos sobrevivir de alguna manera. Pero a la medida que pasa el tiempo, cuando nos encontramos en situaciones similares, con personas que no conocemos, ahí empezamos a tener esa sensación como de inseguridad, ese como especie de nerviosismo, ese temor al qué dirán. Y de alguna manera muchas veces eso condiciona hasta nuestra propia forma de ser, porque sabemos que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros diferente, con una personalidad diferente, con un modo de ser diferente, y nuestra forma de ser tiene un propósito, pero muchas veces nos es difícil hasta aceptarnos a nosotros mismos, aceptar la forma en la que somos, por temor a lo que digan los demás. Otro temor muy común es el temor al abuso. Hay personas que quizás han sido abusadas de niñas por un padrastro, por algún vecino o por algún familiar cercano, y de alguna manera desarrollan el temor. Quizás lo cubren a través de la agresividad, de esta actitud como de estarse defendiendo constantemente o estar a la defensiva, pero detrás de esa actitud en realidad lo que hay es temor. Muchas veces también experimentamos temor a la muerte. Hoy vemos que con el tema del COVID, el coronavirus, es tan común escuchar que mueren tantas personas en el mundo. También en Durazno, en el lugar donde vivimos, también han fallecido personas por el coronavirus, y todos en algún momento pensamos, bueno, ¿y si me pasara a mí? Si me pasara a mi papá, a mi mamá, a mis familiares, y ahí empezamos a tener ese temor a la muerte que quizás no teníamos antes. Muchas veces tenemos temor a la enfermedad, no solo al COVID, sino quizás a enfermedades que padecieron nuestro papá y nuestra mamá, o familiares a nuestro alrededor, y como decíamos recién, quizás en el momento pasamos esa situación, nuestro papá, nuestra mamá o algún familiar se enferma y bueno, lo acompañamos y fallece, y bueno, luego hacemos el duelo y seguimos adelante. Pero quizás después de un tiempo, empezamos a tener ese temor, empiezan a venir a nuestra mente esos pensamientos recurrentes: y si tengo tal enfermedad, y si llego a morir como mi papá joven, y si me pasa lo mismo, y empezamos a tener ese temor. Y también otro tipo de temor que podemos experimentar es el temor a la pobreza, temor a pasar hambre. Hay personas que han vivido en su infancia situaciones muy difíciles. Conocemos en la iglesia testimonio de personas que han pasado momentos muy difíciles durante su infancia, y quizás, como decíamos recién, en el momento lo pasaron, pero después esas personas cuando crecen siempre están con ese temor, temor a la pobreza, temor a no tener dinero, temor a quedarse quizás sin casa, y muchas veces esas personas trabajan mucho más de lo que deberían trabajar. Quizás trabajan justamente motivados por ese temor y no se dan cuenta. Entonces, como vimos recién, el temor tiene muchas caras, o sea, a veces no es fácil identificarlo porque ni siquiera nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta, pero muchas veces detrás de cierta inquietud, de cierto estado como de intranquilidad, está ese temor. Y muchas veces este temor nos quita el sueño. A veces empezamos a pensar a la noche, normalmente vienen estos pensamientos: bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué pasaría si mi esposo me dejara? Y porque quizás un compañero, una compañera de trabajo, su esposo la dejó, y ahí empezamos a pensar, y ahí empiezan a venir estos pensamientos. Y como decíamos recién, el temor inicia en la mente. O sea, el temor, el lugar donde empieza como a crecer y a formarse, a desarrollarse el temor, es en la mente. Quizás a partir de ciertas experiencias vividas en el pasado, pero ahí es donde el temor, en la mente es donde el temor empieza como a crecer, es como el lugar donde se va desarrollando, y si lo dejamos crecer y si permitimos que este temor crezca, y si dedicamos tiempo quizás sin darnos cuenta, o permitimos que esos pensamientos vengan y seguimos pensando en eso, por ejemplo, como decíamos recién, yo voy a morir como mi papá de la misma enfermedad, y empiezo a pensar: y si tengo los mismos síntomas, y ya empiezo como a sentir que casi tengo los mismos síntomas, y estoy todo el día pensando: ¿y qué voy a hacer con mis hijos? Pero lo bueno es que cuando llegamos al Señor, el Señor, como siempre, tiene una salida, tiene
una forma para sacarnos de ese lugar que parece que no podemos salir, porque como sabemos está en la mente. Muchas veces vienen estos pensamientos tan feos, tan incómodos cuando estamos con personas, y quizás mientras estamos con personas que amamos y todos se están riendo, vienen esos pensamientos, y esos pensamientos de temor nos impiden disfrutar de ese momento, y estamos como encerrados en esos pensamientos. Y me gustaría leer en la Biblia dónde se origina el temor, porque sabemos que Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él. Dios hizo, como vemos en Génesis, Dios hizo la creación. Después que Dios hizo toda la creación, Dios hizo el cielo, hizo la tierra, la vegetación, los animales. Después creó al hombre, después creó a Eva, la mujer, y todo Él lo hizo perfecto. Y la verdad es que Dios creó al hombre para tener comunión con Él, para estar cerca de Él. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Fuimos creados para estar cerca de Dios, fuimos creados para tener comunión con Dios. Y ese es el plan original. Eso es lo que Dios preparó desde el principio. Pero después, ¿qué pasó? Como sabemos, el hombre cayó en pecado. Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto que no tenían que comer. Y vamos a ver qué es lo que pasó después. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? O sea, ahí fue donde entró el miedo. Quiere decir que el miedo no era parte del plan perfecto de Dios. El miedo entró en ese momento en que el hombre cayó en pecado. O sea, quiere decir que el hombre no fue diseñado para sentir miedo. Y ahora, como decíamos recién, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Qué hacemos cuando experimentamos este temor? Bueno, en primer lugar, es importante buscar a Dios, leer la palabra de Dios, porque en la medida en que yo voy leyendo la palabra de Dios, por eso es tan importante venir a la iglesia, congregarse. Por eso te animo, si nunca has venido a la iglesia, a venir a la iglesia, a visitarnos, porque sabemos que la iglesia no puede cambiar a las personas, pero Dios es el que cambia a las personas. Entonces, cuando empezamos a acercarnos a Dios, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a darnos cuenta de que Dios nos cuida, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos protege, y muchos miedos se van. Y como decíamos recién, muchas veces no podemos identificar de dónde vinieron estos miedos. Simplemente tenemos estos pensamientos que nos generan esta situación de incomodidad, esta inseguridad. Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios, la verdad, nos hace libre. Y bueno, creo que eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en esta noche, poder traer libertad y que puedas disfrutar de la vida hermosa que el Señor ha preparado para ti. Y quisiera leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y esta es la receta, esta es la cura para el temor. Y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, la cura para este temor, la cura para estos pensamientos que vienen a nuestra mente, que muchas veces nos limitan, muchas veces hasta los celos en el matrimonio tienen que ver con el temor, muchas veces ese temor, esos celos tienen que ver con el temor con que nuestro esposo, nuestra esposa esté con otra persona, quizás por experiencias pasadas o cosas pasadas, y muchas veces el temor no nos permite ver con claridad, nos lleva a tomar decisiones
decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestro temor, en nuestro impulso. Y normalmente cuando tomamos decisiones basadas en el temor, no son buenas decisiones. Pero cuando llega el Señor a nuestra vida, el Señor trae paz. Muchas veces pensamos, bueno, si yo soy cristiano, no tendría que tener temor, ¿no? Porque un cristiano debería estar siempre bien, debería estar siempre contento, porque conoce a Dios, porque conoce la palabra. Pero la verdad es que no es así, porque muchas veces, como decíamos recién, en la vida van pasando diferentes situaciones, y muchas veces ciertas situaciones que vivimos, quizás, no sé, un hijo nuestro se enferma y está muy grave, y quizás el Señor lo sana, pero después tenemos que lidiar con ese temor que viene a veces, ese pensamiento de que, bueno, ¿y si se enferma otra vez? ¿Y si le pasa otra vez lo mismo? Y si, o sea, son cosas con las que muchos cristianos tenemos que luchar en algún momento. Yo creo que todos los cristianos, porque somos personas. Y la vida cristiana no se trata de ser perfectos, sino de saber que contamos siempre con la ayuda de Dios. Sabemos que Dios siempre está con los brazos abiertos para ayudarnos. Dice la Biblia que separados de Él no podemos hacer nada. O sea, Él sabe que no podemos estar sin Él, que lo necesitamos. Entonces, como decía primero de Juan, ¿qué es lo que nos ayuda con el temor a no tener temor? ¿Qué es lo que echa fuera, de alguna manera desplaza? El temor es el amor. Quiere decir que cuando nosotros experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, ahí es cuando el temor se va, ahí es cuando esa inseguridad se va, ahí cuando esa sensación de que no puedo controlar una situación y que hago sí, porque en realidad muchas veces el temor está basado en suposiciones. Tememos de algo que puede llegar a pasar, pero en realidad ni siquiera sabemos si realmente va a pasar o no. Pero cuando empezamos a acercarnos a Dios, cuando empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a buscar a Dios en oración, y bueno, ¿qué es orar? Orar es conversar con Dios, y todos podemos conversar con Dios, todos los hijos de Dios. Y bueno, y si todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, en unos minutos vamos a orar para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y puedas ser hijo de Dios. Y bueno, y cuando somos hijos de Dios, si bien seguimos siendo aparentemente como estábamos antes, no es que cambia nuestro aspecto físico, no es que cambia nuestra forma de vivir, ¿no? Seguimos siendo como antes, pero hay un gran cambio en nuestra vida espiritual. O sea, hay un cambio espiritual cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y a partir de ahí el Señor empieza a transformar nuestro corazón, empieza a renovar nuestra mente. Y muchas veces es necesario que a través de la palabra de Dios el Señor vaya quitando estos temores. Y bueno, que no tengamos temor o vergüenza de ir en oración a Dios y decirle: Señor, estoy teniendo miedo con esto, tengo este temor, ayúdame, no sé qué hacer. Y contale al Señor cómo te sentís, y Él te va a ayudar, porque sabemos que Dios sabe que lo necesitamos, Dios sabe que sin Él no podemos solos, y solamente pensar en esto, recordar esto, que Dios siempre está disponible, con los brazos abiertos, listo para ayudarnos, eso ya nos trae descanso, nos trae paz, porque sabemos que Dios nos va a cuidar. No sabemos qué va a pasar mañana, en realidad ninguno de nosotros sabe qué va a pasar mañana, pero lo que sí sabemos es que mañana Dios va a estar ahí con nosotros, nos va a acompañar, nos va a guiar, y si tenemos que tomar decisiones, bueno, el Señor nos dará sabiduría en ese momento. Es bueno orar también pidiendo a Dios sabiduría. Muchas veces tenemos temor a equivocarnos, muchas veces muchos cristianos viven con este temor: ay, si le fallo a Dios, y si le fallo a Dios, y muchas veces esto se vuelve algo molesto, porque en realidad, en vez de vivir en libertad, sabiendo que Dios nos ama, tenemos miedo de fallarle. Y la verdad es que le vamos a fallar porque somos seres humanos, no somos perfectos. O sea, lo que Dios pretende es que siempre tengamos la disposición de obedecer a Dios. Y hasta donde yo me doy cuenta, hago lo mejor posible para Dios.
doy lo mejor de mí, pero somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Entonces, creo que Dios quiere que no solo seamos cristianos, sino que seamos cristianos libres del temor, que no tengamos miedo a equivocarnos y si durante el camino nos equivocamos, el Señor nos perdona, el Señor nos levanta, el Señor nos da sabiduría para volver a empezar de nuevo. Y ya eso nos hace libres. Por eso decíamos recién que cuando conocemos, como dice la Biblia, cuando conocemos la verdad, la palabra de Dios nos hace libre. Y yo quería leerles también en Romanos, si tienen ahí la Biblia pueden buscar conmigo y leemos juntos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, cuando recién leíamos cuando Dios creó al hombre, sabemos que cuando Dios creó al hombre y el hombre cae en pecado, se produce esa separación. O sea, el hombre, el pecado separa al hombre de Dios. Pero el Señor Dios mandó a su Hijo Jesús para que otra vez podamos tener comunión con Él. Así que gracias al sacrificio de Jesús es que esa relación que fue rota cuando el hombre cayó en pecado, gracias a Jesús podemos volver a tener esa comunión con Dios. Y eso es lo que estábamos leyendo recién. Vieron que dice el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, en realidad somos adoptados como hijos de Dios. Podemos tener esa comunión, podemos tener esa cercanía, eso que Dios había planeado desde el inicio. Y eso es lo que nos da paz, tener esta relación que es constante. Por eso es tan importante venir a la iglesia, es tan importante escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos hace estar cerca del Señor. Porque en realidad lo que el Señor planeó desde el principio es esta comunión, esta relación cercana. Y vieron que dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el temor nos hace esclavos. Antes de conocer al Señor éramos esclavos del pecado. ¿Por qué esclavos? Porque queríamos cambiar y no teníamos la fuerza para hacerlo. Pero sin embargo, cuando llega Jesús a nuestra vida, Él nos da la fuerza para hacerlo. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos adoptados por Dios, somos hijos de Dios, entonces ya no tenemos que temer. Ya podemos descansar en paz sabiendo que Dios nos cuida. Dios está a nuestro lado. Y cuando el Señor empieza a ministrar nuestro corazón con su amor, sin esfuerzo, que eso es lo más hermoso, sin esfuerzo, ese temor va vía. Muchas veces estamos acostumbrados a esforzarnos tanto para, ¿y qué puedo hacer? Y hago tal manera, y trato de pensar en esto, trato de pensar en aquello para superar el temor, pero cuando nos acercamos a Dios vemos que es tan fácil, es simplemente dejar que su amor llene nuestro corazón, dejar que su amor llene nuestra vida. Y eso trae esa paz, eso trae esa seguridad de saber que Él cuida de nuestra vida. Bueno, y ahora quisiera orar por tu vida, quisiera orar por quizás esos temores que estás enfrentando, quizás en este momento mientras estamos hablando te diste cuenta que en realidad estabas batallando con temores, pero la buena noticia es que el Señor te va a hacer libre. Pero antes quisiera orar por aquellos que nunca han aceptado a Jesús en su corazón y que quisieran ser adoptados, como decimos recién, por Dios, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Te invito a cerrar los ojos, vamos a estar orando. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te quiero pedir, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Camina conmigo, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Has visto que es muy sencilla la oración. Y esta oración de aceptar a Jesús en tu corazón hace que seas hijo de Dios. Y a partir de ahora, Dios es tu papá. Ahora vamos a estar orando por el temor. No importa qué tipo de temor es, no importa si es el temor al rechazo, el temor a la soledad, el temor al abandono, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad. Para el Señor es todo lo mismo, es fácil librarte
de ese temor. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, yo quiero orar en esta noche por todas las personas que nos están mirando, que son esclavas del temor, que se sienten como encarceladas en este temor, que quizás han intentado de diferentes formas salir de este temor, no tener estos pensamientos que vienen a la mente una y otra vez. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú estés rompiendo toda cadena de temor. Señor, que rompas toda cadena de angustia, porque muchas veces el temor hace que nos sintamos angustiados por lo que va a pasar. Señor, en esta noche queremos pedirte que tú estés limpiando nuestra mente. Pídele al Señor, dile: Señor, limpia mi mente de todos esos pensamientos que no vienen de ti. Señor, limpia mi mente de los temores, del temor a la enfermedad, del temor a la muerte, del temor al rechazo, del temor a la desaprobación de los demás. Señor, quita de mi vida todos estos temores. En el nombre de Jesús, Señor, pero queremos pedir especialmente que en esta noche tu amor descienda sobre nuestros corazones. Señor, que cada corazón en este momento pueda ser ministrado por tu amor. Señor, que tu amor descienda sobre cada corazón, trayendo paz, trayendo descanso. Señor, trae descanso. Sabemos, Señor, que nosotros hay muchas cosas que no podemos controlar, que solo tú puedes controlar. Dile: Señor, yo te entrego mis hijos, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi trabajo, te entrego mi matrimonio, todas esas cosas que me preocupan. Señor, yo las pongo en tus manos, porque sé que tú cuidarás. Tú cuidarás de ellas, tú cuidarás de mi familia, tú cuidarás de mi trabajo, tú cuidarás de mi vida, tú cuidarás de mi salud. Señor, queremos orar por las personas que están con coronavirus en este momento. Te pedimos que tú estés trayendo sanidad, que las personas que están pasando por el coronavirus, que puedan mejorar, Señor, que puedan recuperarse sin secuelas. Queremos pedirte, Señor, que tú estés trayendo sanidad. Sanidad física, no solo sanidad en el corazón, sino sanidad física también. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido a través de tu palabra de que tú nos amas y que tú nos cuidas y que no hay nada que temer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que esta transmisión te haya sido de bendición. Te esperamos en nuestras reuniones. Tenemos reuniones los sábados 19:30 y los domingos a las 10:30. Así que te esperamos para recibir del Señor. Y bueno, y si te animás a venir, si nunca has venido, te invito a venir con fe, creyendo de que Dios va a hacer algo. Cada vez que nos acercamos a Dios, Dios hace algo en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que bueno, ha sido una alegría, ha sido muy lindo estar juntos y bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.